Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Porras. Bienvenidos a un capítulo más de El Gran Salto, el podcast. Hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero hablarles un poco de una serie documental deportiva que acaba de terminar en Netflix y para mí es una de las mejores series que se han hecho sobre básquetbol. Y se trata de The Last Dance. Hoy les voy a platicar mi opinión sobre este documental deportivo dividido en 10 capítulos que narra la historia de los Toros de Chicago más ganadores de la historia de la NBA. Esta serie es una colaboración de ESPN y de Netflix. ESPN tiene ya mucho tiempo haciendo documental deportivo en sus series 30x30 o 30x30. Y bueno, pues no se esperaba menos de ESPN, que ya tiene años y años de material deportivo, de todos los partidos, de todos los noticieros, también de reportajes especiales. Y bueno, en los últimos años han hecho cada vez más películas en esta serie de 30x30 y esta es la primera colaboración que tienen con Netflix. El deporte es el más básico de los documentales. Sucede en tiempo real y nada está escrito. Lo que vemos es lo que está pasando. Muchas veces hay peleas, reacciones inesperadas, hay incluso lesiones feas, fracturas que llegamos a ver y es algo muy impactante. Pero los conflictos, las emociones en el camino a llegar a obtener un triunfo, a obtener un campeonato, es lo que mantiene a la gente atrapada en el deporte. Sin embargo, cuando estamos viendo deporte, todo se limita a la cancha y a las reglas del juego. El cine deportivo o el cine inspirado en el deporte tiene muchas posibilidades narrativas. Dentro de los triunfos, las derrotas, sí por supuesto, pero vistos desde otra perspectiva. Conociendo a estos héroes, conociendo a los atletas, el camino que han transcurrido para llegar a ser quienes son y los obstáculos que no vemos en televisión. Esta serie documental narra la historia, por supuesto, de Michael Jordan, del mejor atleta de la NBA y lo deja muy, muy claro, pero cuenta todo lo que ocurrió en esos 8 años en los que los Toros de Chicago obtuvieron 6 campeonatos. Si te gusta el básquetbol, hay mucho básquetbol. Siempre hay buenas canastas, hay magia en la cancha. A mí me encantó y quiero seguir jugando básquetbol. Vas a disfrutar enormemente las jugadas, pero tienes que estar muy atento en los constantes saltos en el tiempo. Porque se van de un año a otro y para enfrente, para atrás, y a veces si no conoces a los jugadores o no estás muy familiarizado, es difícil de estar en la narrativa en algunos momentos. ¿Qué fue lo que más me gustó de esta serie? Específicamente fue que Michael tiene una mentalidad ganadora muy distinta. Es ganar a toda costa. Si depende de él, hace lo que sea necesario, lo que sea, aún estando enfermo. Parece que el equipo no lleva una muy buena relación y no vayan a creer que pintan a Michael Jordan como una persona perfecta y el más querido por todos, para nada. Te dejan ver que Michael era un pesado, era un sangrón, era un bully, alguien que hablaba mal de la gente en la cancha y a sus espaldas también, que los presionaba. Ves conflictos internos desde palabras hasta golpes dentro del equipo, porque Michael los presionaba de tal manera que él dice que si no están a la altura de él en un entrenamiento, no van a estar a la altura de la presión de un juego de la NBA, de un juego de una final de la NBA. Y esa mentalidad la proyectó con todos los compañeros. Siempre, siempre agresivo, siempre con un semblante de molestia. La humanidad de Jordan la podemos ver entre temporadas o al ganar un campeonato, cuando llora y cuando festeja. Y ahí se ve ese rango de personalidad de Michael. Pero mientras están los juegos, mientras se está preparando, es alguien que tiene su meta clara en un objetivo. Alguien que tiene la capacidad de estar 100% presente en lo que está haciendo. Y eso es lo que lo llevaba a otro nivel. Cuando se acaba la serie, sí te deja la impresión de que quizá no se lleva muy bien con sus compañeros actualmente. O quizá no tiene ni muchos amigos que no estén con él, aparte de por su fama y por el dinero, porque es de pocas pulgas. Me voy a ir explicando un poco lo que me pareció y lo que vi de cada capítulo. Si ustedes no han visto la serie, se las recomiendo mucho de entrada y sí vale la pena cada capítulo. Y aunque voy a tratar de no hacer spoilers, va a ser inevitable revelar algunas cosas que vimos en la serie y por qué me encantaron o por qué me atraparon. También voy a contarles un poco de mi perspectiva en cuanto a la narrativa documental.
para que no se me vayan a asustar si de repente estoy hablando de edición y luego vuelvo a la pasión del deporte. Bueno, vámonos capítulo a capítulo. Primero empieza con Michael, por supuesto. Arranca la serie dejando claro por qué este chavo llegó a ser Michael Jordan. Evoca todos los recuerdos de mi infancia, porque fueron 8 años en los que desde que tuve noción de lo que era el deporte hasta cuando salí de la primaria, siempre se escuchaba que el mejor equipo del mundo eran los Toros de Chicago. Bueno, en este primer capítulo me evocaron todos los recuerdos con una edición muy dinámica y se nota, por supuesto, la mano de ESPN, y los que han visto otros documentales de ESPN no me dejarán mentir. Pero este primer capítulo no me atrapó por completo. Creo que hubo demasiados entrevistados y se esfuerzan demasiado por dejar muy claras algunas situaciones. Luego ya en el segundo episodio entra Scottie Pippen con su historia, su situación en lo que parece ser su última temporada, que es en el año de 1998, cuando están por reestructurar el equipo bajo la promesa de que no va a volver Phil Jackson. Y vemos que Scottie Pippen es un jugador muy mal pagado para lo que era en la NBA, que era si bien el número 2 con Michael Jordan en los Toros, pero era de los mejores jugadores de la NBA y de los peores pagados. Y lo empezamos a conocer cuando está en esta situación difícil, queriendo ya incluso no jugar por pedir un mejor sueldo, pero también nos llevan al pasado a ver cómo fue reclutado, la historia de su familia y las bases de lo que fue esta mancuerna con Michael Jordan. Y centrándonos en Michael, los saltos son mucho más agresivos en la cancha, pero también en la línea del tiempo. El documental aquí define muy bien su estilo, porque empieza a mostrarnos una parte de lo que pasa en el 98 y otra parte del pasado. 2 momentos simultáneos. Y a partir de este capítulo en todos se ve esta dualidad. En todos vemos alguna anécdota del pasado y luego una del futuro, pero todo tratan de explicarlo muy bien. La serie establece su estilo y con esto me dejó con muchas ganas de verlo. Este capítulo es de mis favoritos, yo sí le puse un 10, sobre todo porque ya estamos metiéndonos en esta tela completa que son los Toros de Chicago. Luego en el capítulo 3 entra Dennis Rodman con irreverencia, con una muy muy buena síntesis de su relación con Michael Jordan y unos recursos muy padres que se agradecen cuando muestran en tiempo actual, cuando es la entrevista, cuando le muestran a los jugadores videos de declaraciones de otros atletas. En este capítulo lo hacen muy bien. Cuando Rodman ve cómo Jordan se expresa de él y cómo están narrando algunas anécdotas de parranda de el rebelde de la NBA, agrada y funciona para mi gusto muy bien. Termina este capítulo con intriga, también con algo de comedia, porque es yo creo que lo que caracteriza a este personaje y a este capítulo específico, pero tampoco falta la fuerte presencia del protagonista Jordan, y tratan también la era del entrenador previo a Phil Jackson, que fue Doug Collins. Y aquí hablan también del archienemigo de los Toros de Chicago en esa época, que fue Detroit, quienes inventaron incluso algunos conceptos llamados las reglas de Jordan, para evitar a toda costa que Jordan pudiera tirar. Ya en esa época, en el primer año del campeonato, en el primer campeonato de los Toros, que sí fue en el 91 precisamente, ya estaba clarísimo que el MVP, que el jugador más valioso, era alguien extraordinario. Un chavalito con un resorte impresionante en las rodillas al que todos temían. Y Detroit era en esos tiempos el equipo más agresivo, el más rudo. Eran caracterizados por golpear a los jugadores. Dennis Rodman jugaba con Detroit en ese momento. Y así le hacían la fama de ser unos desastrosos en la cancha. Luego en el capítulo 4 vemos a Phil Jackson y su relación con Rodman. Hubo un tono también relajado que muestra un poquito el cambio en Jordan, el cambio en aprender a jugar en equipo. Y a la salida de Doug Collins entra Phil y emprende una estrategia colectiva que da resultados muy buenos. Vemos también a Detroit pintados como unos pésimos perdedores. Todo está muy influenciado por lo que declara Michael Jordan, que es el que lleva la línea. Entonces hace muchas declaraciones que se podrían cuestionar, porque vemos también el rencor que guarda Jordan contra algunos jugadores, incluso contra algunos compañeros. Pero bueno, aquí dejan muy mal parado al Detroit de ese año. Y vemos también el primer campeonato del 91, que lo ganan en tiempo extra los Lakers de Magic Johnson.
decide Jordan ceder tiros clave, empieza a aprender cómo es este trabajo colaborativo cuando todos están sobre de él, cuando todos tienen la mirada en él pensando en que es el que va a tirar siempre, pues sabe distraer y sabe engañar, desviando la atención hacia él y dejando que la jugada fluya por otro lado. Capítulo 5, Air Jordan. Es un capítulo dedicado a Kobe. Sí, aparece Kobe. Es un guiño pequeño a la influencia que Michael Jordan tuvo en él. Es una aparición muy, muy pequeña y es obviamente dedicado a Kobe Bryant. Pero Michael vuelve a ser el centro absoluto de la historia. Aquí narran la creación de los legendarios tenis Air Jordan y revelan algo bien interesante, que es que Michael en un inicio no quería firmar con Nike. A Michael no le interesaba jugar con Nike, que fueran sus patrocinadores. Él buscaba otros patrocinadores. También en este mismo capítulo atravesamos 1992, donde recordarán al Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Cada secuencia de este capítulo es una historia en sí misma muy bien cerrada, pero sigue la congruencia en toda la serie. También me encantó. Este capítulo es muy, muy bueno. Luego viene el capítulo 6, que para mi gusto es el más flojito de todos, porque tratan de contrastar un poco el capítulo anterior sobre lo maravilloso de ser Michael Jordan con sus problemas de apuestas y la búsqueda de fallas en el superhombre. Como si fuese el punto más bajo de su carrera, pero siento que no lo logran. No dejan nada claro, se ve muy forzado el tema. También hablan sobre un libro que escribió un periodista y Michael Jordan dice que Horace Grant fue quien reveló algunos secretos de vestidores y bueno, se hizo una polémica tremenda después de que salió el documental, porque Horace Grant lo negó rotundamente y se enojó y hasta quiere encarar a Michael Jordan por esas declaraciones. Pero bueno, sí se siente un poquito forzado el punto medio de la historia, o el punto más bajo. Sin embargo, las finales del 93 contra los Soles de Phoenix de Barkley también me recordaron haberlas visto y me emocionaron nuevamente. Pero siento que en ese capítulo incluso tienen hasta fallas de edición. No estoy seguro, pero creo que empiezan a mostrar una serie en las finales de conferencia contra los Knicks de Nueva York y se les olvida concluir lo que están contando. Y también aquí como que abusan de que el director participa en las entrevistas. No me gustó. El 6 se me hizo bastante malito, siendo que el 5 fue bastante bueno. Luego viene el 7. En el episodio 7 vemos a Jordan como un nuevo novato. Nuevo novato porque empieza un deporte nuevo. Tratan aquí la muerte de su padre, que fue terrible. Michael decide retirarse en el 93 y muestran su acercamiento completo al béisbol. Y tiene sentido. Yo siempre lo había cuestionado el por qué se había ido Michael al béisbol, pero siendo una persona tan competitiva y tan decidida a ser el mejor en lo que está haciendo, tuvo sentido ese acercamiento en ese punto de su historia, como lo cuentan. Eso es lo que me gustó. Y las anécdotas de los Toros sin Michael Jordan, como sin convertirse en un desastre, dejan de ganar, dejan de ser ese equipo ganador. Pero al mismo tiempo, la narrativa nos lleva a los primeros pasos de cuando ganan el campeonato del 98. Siguen estos saltos en la historia muy drásticos, como les decía. Luego el capítulo 8, de regreso a los Toros, el proceso de adaptar su cuerpo otra vez al básquetbol, mientras están rodando Space Jam, filmando de día y entrenando de noche, porque el cuerpo de un beisbolista es muy distinto al de un basquetbolista, y primero tuvo que entrenar para adaptarlo al béisbol y después volver al básquetbol después de 1 año 8 meses que estuvo de retiro, y nuevamente a dar el 200% en todos los entrenamientos, en todos los partidos, para regresar a su nivel. Y con esto regresa a los campeonatos. En las finales del 97, ya del capítulo 9, primero vemos a los Pacers de Reggie Miller, después el Jazz de Malone, y para Michael Jordan todo es personal, absolutamente todo es personal. Lo muestran en otros capítulos, pero en este lo dejan más claro. Esta forma que tiene él de encontrar conflictos, de ver quién lo está retando, cómo lo retaron, para hacerlo un motivante, para convertirlo en un motivante y demostrar que no hay nadie en el mundo a su nivel. Encuentra la manera de hacerse de un rival
un momento que le haga hervir la sangre, con su competitividad al extremo combinada con su capacidad de resiliencia, porque aún estando muy mal de salud, en un épico partido donde todo el mundo pensaba que estaba resfriado y ganaron como con 23 puntos que metió Jordan de una manera sorprendente. Bueno, ahí revelan qué fue lo que sucedió realmente, que no era un resfrío. Este superhombre se consolida en la final del campeonato del 97. Otra vez Michael haciendo lujo de su técnica, de sus virtudes como basquetbolista, pero cediendo el protagonismo para que el equipo gane. Y en el último capítulo vemos ya en la final del 98, que es lo que nos han estado mostrando en toda la serie. Fragmentos de esta final del 98 junto con recuerdos de todos los demás campeonatos en lo que es, ahora sí, el último baile, The Last Dance. La despedida de Phil Jackson y una respuesta satisfactoria a la incógnita de por qué se separó el equipo inmediatamente después de ese campeonato. Hay un drama bastante padre con Scottie Pippen que se lastima en el juego de la final. Y este es un muy buen cierre para la serie. Algunas cosas que dejan bien en claro en esta serie son que Phil Jackson, tiene 11 campeonatos, 6 con Chicago y 5 con Lakers. Y creo que es, sin lugar a dudas, el mejor entrenador de la NBA. Esta serie evidencia el liderazgo que ejercía Phil Jackson. Cómo tenía esa capacidad de entender a cada jugador con sus propias necesidades. Y así como Rodman podía faltar a un entrenamiento, él sabía que Rodman iba a responder en la cancha y sabía cómo comunicarse con él, cómo saber que tenía la confianza de su entrenador. Michael Jordan creo que tiene la capacidad de borrar los límites de lo posible cuando el objetivo es ser el mejor. Cuando se expresa mal de alguien en las entrevistas en tiempo actual, se ve el rencor en sus ojos. Se ve cómo guarda ciertos odios y ciertas cosas que no le dejan estar muy en paz todavía. Pero al mismo tiempo esa humanidad pura cuando eventos como la muerte de su padre, alguien íntimamente cercano que era su mejor amigo, lo despedazan y lo hacen tomar decisiones que le alejan del básquetbol. En el tráiler oficial, Phil Jackson dice: creamos una imagen a la cual toda la gente aspira. Y creo que sí, creo que los Toros generaron una nueva forma de ver la cultura en torno al básquetbol, la cultura en torno a los atletas de color, el ícono máximo que representó Michael Jordan y este equipo de ensueño, me llevó a mi infancia. Y creo que cuando un niño ve a un equipo ganador, hay muchas posibilidades de que este niño se convierta en el seguidor de este equipo, y quizá hasta por el resto de su vida. Imaginen cuántas personas marcaron estos Toros de Chicago. ¿Cuántos seguidores de los Toros que después dejaron de serlo porque dejó de ganar Chicago, pero lograron atraer a niños y jóvenes y abuelos y a toda la familia al deporte del básquetbol? Gracias a esta serie, creo que va a impactar nuevamente a nuevas generaciones, y eso es lo padre, que ahora ya podemos volver a vivir lo que hicieron los Toros de Chicago y volver a disfrutar estas jugadas. Y eso es lo maravilloso también del cine deportivo, que te cuenta lo que ha sucedido y es un testimonial para repetir las veces que sean necesarios y para acercar a nuevas generaciones a hechos históricos. En general, la serie me parece muy fluida. Creo que son mucho mejores los primeros capítulos y los últimos que algunos de la mitad. En cuestiones de narrativa, vi que el director optó por no repetir ninguna pregunta a los entrevistados y no pedirles su colaboración, porque hay muchas preguntas que vemos en pantalla siendo hechas por el director. Y por lo general, en un documental, vemos a la gente que está siendo entrevistada explicándonos por completo una pregunta. Y esto hace que el director aparezca muchas veces. Se entiende que no querían quizá quitar la magia de ese momento, de esas primeras reacciones de los jugadores o de los entrevistados, pero para el espectador se vuelve un poquito incómodo. A mí no me gustó estar escuchando tantas veces al director. En cuestión de edición, yo le quitaría algo de eso. Y bueno, algunos datos que nos deja esta serie, algunos datos que nos deja esta serie, algunas novedades que deja claro The Last Dance, es, que Jordan no fue amable. Por mucho no era alguien querido dentro de la cancha. Él era el mejor. Y sus reacciones y su manera de ver la vida
lo llevaron a ser el mejor basquetbolista del mundo, sin lugar a duda, pero no la mejor persona. También se conoce que Phil Jackson es realmente uno de los mejores entrenadores de la historia, sin lugar a duda, que Rodman salía de fiesta pero respondía en la cancha, que Pippen fue subestimado y muy mal pagado en la NBA, que Jordan no quería a Nike, que los Toros de Chicago podrían haber luchado por el 7º campeonato y que Michael Jordan es sin duda el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno, si les gustó The Last Dance, coméntenos también en nuestras redes sociales qué les pareció, qué les gustó, qué les hubiera gustado ver en pantalla, que faltó. Pero les recomiendo también otra serie que está muy buena de básquetbol y es sobre Stephen Curry, que está en Facebook y se llama Stephen vs. The Game. Y es una serie totalmente gratis, disponible en Facebook. Y es una serie en torno al campeón de los Warriors de Golden State. Está muy bien hecha, diferente, y es un acercamiento distinto también a uno de los mejores basquetbolistas de nuestros tiempos. Ahí en Facebook también encuentran otra serie con Tom Brady, llamada Tom vs. Time, y también está muy padre, ¿eh? Diferentes directores en cada una de esas series. Y por supuesto todos los documentales de ESPN, que son una maravilla. A mí me encantan los documentales de 30 for 30. Hay uno llamado Junio del 94, que es sobre todo lo que ocurrió en el mundo del deporte en ese año y cómo fue opacado por la persecución de O.J. Simpson, que está maravilloso. Y bueno, ahora próximamente ESPN va a sacar nuevos documentales deportivos. Estoy esperando en estos días que salga el de Lance Armstrong, el de Bruce Lee, que también es una de las películas más esperadas del año, que se llama Be Water, como sé agua. Sale también en mayo y por último también van a estrenar uno de Mark Maguire y Sammy Sosa, con el duelo que tuvieron de home runs. También me parece que fue por ahí del 98, 99. Si ustedes recuerdan esas épocas, bueno, pues fue un duelo de home runs, de ir rompiendo la marca del hombre con más home runs en la historia, en una misma temporada. Y son algunos de los que vienen para ESPN. Platícanos cuáles son sus documentales favoritos, cuáles les gustan más, qué les pareció The Last Dance. ¿Les gustaría que sigan habiendo colaboraciones entre Netflix y ESPN? Bueno, por supuesto, a mí me encantaría. Amigos, este fue un capítulo más del podcast del Gran Salto. Hablamos sobre The Last Dance. Si no lo han visto, está en Netflix. 10 capítulos, estuvieron saliendo 2 cada semana. Vayan a verla, disfrútenla en este tiempo de cuarentena. Pásenla agradable con su familia. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio del Gran Salto para seguir charlando ahora con miembros del equipo de producción de la película. Soy Jorge Porras, un gusto platicar con ustedes. Esto es El Gran Salto, el podcast. Nos vemos el próximo jueves.